buena noche. Cierro mis ojos y empiezo a abrir mis labios. Y quisiera con mi voz llegar hasta tu corazón para llevarte el descanso del Señor. Abre tu corazón. Abandónate en Él, descansa. Y a ti, Señor, a ti, buena noche. Que te has hecho pequeño para estar tan cerca, para entrar en nuestro corazón. Tú, Señor, que conoces de frío, de dolor, de abandono, de traición, de pobreza, pero también la verdadera riqueza. De hecho, tú eres la verdadera riqueza. Oh, Señor, ahora, aún con mis ojos cerrados, yo te pido que vayas a cada corazón, al corazón de cada hijo, de cada hija que necesita, al que más necesita. Que abraces, que toques, que acaricias, que des paz, consuelo, esperanza, sanidad, Señor. Fe y confianza. Hay muchos que aún quizás me escuchan porque el esposo o la esposa o por no quedar mal con alguien, pero lo más importante es que te escuchen a ti, Señor, y que poco a poco tú vayas trabajando lentamente en sus corazoncitos. Aumenta la fe, Señor. Mi fe y la fe de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nazcas en nuestro corazón. Y gente linda, quiero hablarte de el porqué de la Navidad. Lo hago con una historia. Érase una vez un hombre que no creía en Dios. No tenía dificultades para decir lo que pensaba de la religión, de las festividades religiosas, bueno, en fin, así como la Navidad. No le importaba nada. Su mujer, en cambio, era creyente y criaba a sus hijos en la fe. A pesar de los comentarios desdeñosos de su marido, ella seguía adelante en fe. Una noche buena en que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar a los hijos al templo. En la parroquia de una localidad agrícola donde vivían. Y le pidió al marido que los acompañara, pero él se negó. ¡Qué tonterías!, dijo. ¿Por qué Dios iba a rebajarse y a descender a la tierra adoptando la forma de hombre? ¡Qué ridiculez! Los niños y la esposa se marcharon y él se quedó en casa. Un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una ventisca. Observando por la ventana, todo lo que aquel hombre veía era una cegadora tormenta de nieve. Y decidió relajarse sentado ante la chimenea. Al cabo de un rato, oyó un golpe. Algo había golpeado la ventana. Luego oyó un segundo golpe fuerte. Miró hacia afuera, pero no logró ver a más de unos pocos metros de distancia. Cuando empezó a amainar la nevada, se aventuró a salir para averiguar qué había golpeado la ventana. En un campo cercano descubrió una bandada de gansos salvajes. Por lo visto, iban camino al sur para pasar allí el invierno y se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve y no pudieron seguir. Perdidos, terminaron en aquella finca sin alimento y sin abrigo.
daban aletazos y volaban a baja altura en círculo por el campo, cegados por la borrasca, sin seguir un rumbo fijo. El agricultor dedujo que un par de aquellas aves habían chocado con su ventana. Sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. Sería ideal que se quedaran en el granero, pensó. Ahí estarán al abrigo y a salvo durante la noche mientras pasa la tormenta. Dirigiéndose al establo, abrió las puertas de par en par. Luego observó y aguardó con la esperanza de que las aves advirtieran que estaba abierto y entraran. Los gansos, no obstante, se limitaron a revolotear dando vueltas. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la existencia del granero y de lo que podría significar en sus circunstancias. El hombre intentó llamar la atención de las aves, pero solo consiguió asustarlas y que se alejaran más. Entró a la casa y salió con algo de pan. Lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hasta el establo. Sin embargo, los gansos no entendieron. El hombre empezó a sentir frustración. Corrió tras ellos tratando de ahuyentarlos en dirección al granero. Lo único que consiguió fue asustarlos aún más y que se dispersaran en todas direcciones, menos hacia el granero. Por mucho que lo intentaba, no conseguía que entraran al granero, donde estarían abrigados y seguros. ¿Por qué no me seguirán?, exclamó. ¿Es que no se dan cuenta de que ese es el único sitio donde podrán sobrevivir a la nevada? Reflexionando por unos instantes, cayó en la cuenta de que las aves no seguían a un ser humano. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos, dijo, pensando en voz alta. Seguidamente se le ocurrió una idea. Entró al establo, agarró un ganso doméstico de su propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. A continuación, lo soltó. Su ganso voló entre los demás y se fue directamente al interior del establo. Una por una, las otras aves lo siguieron hasta que todos estuvieron a salvo. El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras las palabras que había pronunciado hacía unos instantes aún le resonaban en la cabeza. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Reflexionó luego en lo que le había dicho a su esposa aquel día. ¿Por qué iba Dios a querer ser como nosotros? ¡Qué ridiculez! De pronto, todo empezó a cobrar sentido. Entendió que eso era precisamente lo que había hecho Dios. Diríase que nosotros éramos como aquellos gansos. Estábamos ciegos, perdidos y a punto de perecer. Dios hizo que su Hijo se volviera como nosotros, a fin de indicarnos el camino y por consiguiente salvarnos. El agricultor llegó a la conclusión de que ese había sido ni más ni menos el objeto de la Navidad. Cuando se calmaron los vientos y cesó la segadora nevada, su alma quedó en quietud y meditó en tan maravillosa idea. De pronto comprendió el sentido de la Navidad y por qué había venido Cristo a la tierra. Junto con aquella tormenta pasajera se disiparon años de incredulidad. Hincándose de rodillas en la nieve, elevó su primera plegaria. Gracias, Señor, por venir en forma humana a sacarme de la tormenta. Y en medio de cualquier oscuridad que tú tengas, hijo, hija Osana, de cualquier duda,
no sé de todo lo que pueda venir a tu mente, a tu corazón. Yo te invito también a ti a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por haber venido a sacarme de la oscuridad, de la tormenta y del dolor. Te abro mi corazón, Señor. Entra en él, guíame, te lo ruego. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Gracias, Señor, por venir a sacarme de la tormenta. Gracias, Señor, por venir a ser mi luz. Te alabo y te glorifico, Señor, porque poco a poco voy viendo la luz y la esperanza. Hijo y hija Osana, yo te bendigo con todo mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Descansa en Él, descansa en el Señor. Dame un fuerte abrazo, mi sonrisa. Sonríe tú también, por favor. Abrazos en casa. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Hasta pronto. Descansa, chao. Ya voy a orar por ti.